¿sí? No resbala, no patina. ¿Sí? Bien. Ahora, es interesante porque el punto 2 del disco C tiene una componente, es decir, eso es el punto 2C, el punto 2, ustedes me dicen si explico, si lo hago demasiado largo, ¿sí? El punto 2C tiene la aceleración angular de cualquier punto, o como cualquier punto si quieren, o tiene la misma, vamos a poner acá, la misma aceleración angular que cualquier punto de la polea C. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, la polea C es un cuerpo rígido, que está girando respecto a un eje que pasa por su centro de masa. ¿Sí? Al ser un cuerpo rígido, que está girando respecto a su centro de masa, todos los puntos que pertenecen a ese cuerpo rígido tienen las mismas variaciones de las magnitudes angulares. Eso quiere decir, van a tener el mismo desplazamiento angular, la misma velocidad angular, la misma aceleración angular. ¿Sí? Entonces, eso lo que me permite a mí es decir que la aceleración del punto 2C la puedo calcular como el alfa de C vectorial, el vector posición que une al punto 2C con el eje de la polea. ¿Sí? ¿Algún problema con eso? ¿O ya? Entonces ahora pasa, eso quiere decir entonces que en módulo la aceleración del punto 2C, que lo puedo calcular como alfa de C por RC, es lo mismo que la aceleración del punto 2 de la soga. Pero el punto 1 de la soga y el punto 2 de la soga son iguales, porque la soga no se estira. O sea que esto es igual a la aceleración del punto 1 de la soga, o sea que esto es igual a la aceleración del centro de masa del cuerpo B. O sea, ya conseguí vincular la aceleración angular de C con la aceleración del centro de masa de B. Entonces ahora pasamos a mirar el punto 3. Y el punto 3 es parecido. En el punto 3 ¿yo qué tengo? Acá podría tener el punto 2 de la polea A, el punto 3 digo, de la polea A, y el punto 3 de la polea C. Y ahora voy a decir que la aceleración del punto 3 de la polea A es igual. Fíjense la diferencia entre que pongan la flecha y que no se la ponga, ¿eh? Y la aceleración del punto 3 de la polea C. Cuando no le pongo estoy trabajando con módulo. ¿Y esas por qué no son iguales? ¿Por qué son iguales? Otra vez. Porque no existe movimiento relativo entre la soga y la polea. Digo, entre las dos poleas. Eran dos poleas. Bien. ¿Y esto qué me permite? Porque otra vez ahora, los puntos esos son puntos que pertenecen a un cuerpo rígido que gira respecto a un eje, o sea, tienen las mismas aceleraciones angulares. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir que la aceleración
de la polea A vectorial el R del punto 3A al eje de la polea A es igual que el alfa de C vectorial, el vector posición del punto S 3C al eje de la polea. Y esto es lo mismo que decir alfa de A por R de A igual a alfa de C por R de C. Ah, pero entonces el alfa de C acá me queda el alfa de A. Ah, sí está bien. R de A sobre R de C. Entonces la aceleración del centro de masa del cuerpo B es alfa de A por R de A sobre R de C por R chiquita de C. Y ahí encontré la relación que hay entre las dos aceleraciones. ¿Sí? ¿Era eso o al revés que me lo pedía? Ah, me lo pide al revés. O sea, acá puedo sacar el alfa de A como R de C sobre R de A por R de C por la aceleración del centro de masa. Ahí está. ¿Está Camila? Sí, profe. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando hace esto, no hay que confundirse. Encontrar la relación entre aceleraciones con encontrar el valor de una aceleración en función de los datos. Estas son relaciones entre aceleraciones, lo mismo que relaciones entre velocidades. ¿Sí? Si uno quiere la expresión de la aceleración en función de los datos, es otra cosa. Para encontrar la aceleración en función de los datos, lo que yo tengo que hacer es un análisis dinámico. ¿Sí? Cuando yo busco relaciones entre aceleraciones o relaciones entre velocidades, uso relaciones de vínculo. ¿Sí? Esa es la idea. Profe. Ojo acá con los diagramas de cuerpo libre. Ojillo con los diagramas de cuerpo libre. ¿Cómo hago el diagrama de cuerpo libre de la polea A? Escucho interacciones. Yo hice de la fuerza peso, la reacción en el vínculo y o sea, la reacción que tiene con la ¿Y la polea C. reacción para arriba? Sí, ¿Solamente para arriba? sí. Veamos. ¿Qué más? Y la interacción que tiene con la polea C, ¿Y cómo es esa? para arriba. Para arriba, ¿cómo? Esto uno tiene que pensarlo, ¿no? Esto baja así, Sí, esta gira así, esta gira así, esta gira. Esta gira. Uy, vos sabés que me cuesta poner esto, no me gusta. Lo voy a poner así. Esa gira entrante y esta gira saliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí, Bien. Entonces vemos cómo es eso. Entonces, ¿cómo es la interacción de A con C? hacia arriba. Hacia arriba. Vertical hacia arriba. Sí, Así.
Sí. ¿Quién es esa? ¿Qué nombre le pongo? Ay, no te escuché, Julieta. Pero ¿quién es? Esta es la fuerza que De C hace fricción. sobre A. ¿Pero qué tipo de fuerza es esa? De fricción. Bien, esta es una fuerza de fricción. ¿Esta fuerza de fricción es estática o dinámica? Estática. Estática. De C sobre A. Bien. ¿No sienten que falta algo ahí? No falta lo normal que ejerce C sobre A. Tal cual. No puede haber una fuerza de fricción sin normal. Porque no se olviden ustedes que independientemente de si la fuerza de fricción es estática, es dinámica o es lo que es proporcional a la fuerza normal. Entonces uno no se puede tragar la fuerza normal. No existe fuerza de fricción sin normal. Además ustedes piensen que son la polea A. Para que haya contacto entre esas dos poleas, C es como que está empujándola. O sea, acá me falta esta que la voy a poner así, que es la normal, ¿sí?, de C sobre A. Por eso, esta reacción no puede ser vertical. O si quieren, hacemos así. Le ponemos dos componentes, ¿sí? Esto sería la reacción del eje, ¿sí?, sobre A, componente I, ¿sí? Y acá tendríamos la reacción La del normal eje, va así, o ¿sí? va desde el punto sería de encuentro hacia el centro de masa. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque el punto, sí, es cierto, el punto de aplicación está acá. Yo lo dibujé así para que no se enchanchara mucho el dibujo. Pero no importa si uno lo dibuja ahí o lo dibuja con la colita, ¿sí?, junto con la fuerza de, si quieren, no hay problema. A ver, no, era una pregunta nomás, porque por ahí en el final es más cómodo dibujarlo afuera para que no te queden tantas flechas adentro. Claro, si no por eso hay que hacer los dibujos grandes, ¿sí? Hacer los dibujos grandes ayuda. Y estas dos son iguales, ¿no? Obvio. ¿Sí? Esas dos son iguales y, por ejemplo, vamos a agrandar el peso de A para que nos quede pareja. No torcido así. ¿Sí? Pero acuérdense de eso. No existe fuerza de fricción sin normal. ¿Sí? Uno acá la está poniendo como una fuerza de fricción porque dibujamos como ruedas de fricción, ¿sí? Estrictamente hablando, cuando uno tiene engranajes, no es una fuerza de fricción, ¿sí? Uno la va a llamar, es la fuerza que el engranaje C hace sobre el engranaje A en componente vertical o componente horizontal. No son fuerzas de fricción, porque son fuerzas que se desarrollan en el punto de contacto entre de los dientes de los engranajes. ¿Sí? Sí. Conviene hablar de componentes y no de... Pero bueno, tampoco está mal si uno lo llama fuerza de fricción normal. Pero una cosa que tienen que tener siempre presente con esta, ¿sí? Ojito con esto. Tiene que estar. ¿Sí?
Y como consejo también, pongan primero todas las interacciones y al final pongan la reacción del eje. ¿Sí? Porque a veces, bueno, por apurarse, ponen la reacción del eje así con una dirección y después se olvidan de ver que hay componentes horizontales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le falta la componente horizontal de la reacción. ¿Sí? Voy a tomar el silencio como un sí. Bien, ¿qué más? Si un cuerpo está en rodadura, la fuerza de fricción estática que está aplicada en el punto CIR es conservativa, porque no realiza trabajo. No, en realidad el sistema es conservativo. Eso de hablar de fuerza conservativa y fuerza no conservativa, a mí no me causa gracia. Para mí existen 3 tipos de fuerza. La fuerza de trabajo positivo, la fuerza de trabajo negativo y la fuerza de trabajo nulo. ¿Sí? Y fuerzas conservativas, estrictamente hablando, en física 1 hay solo 2. El peso y la fuerza elástica. El resto son todas no conservativas. Entonces yo digo, bueno, si vos querés, ¿cuál es el problema de la clasificación de fuerza conservativa? ¿Sí? Es decir, uno tiene que tener alguna idea de dónde agarrarse, cuál es la definición de fuerza conservativa. Una fuerza conservativa cuando el trabajo calculado en una línea cerrada es 0. ¿Sí? Esa es la definición más fuerte y la definición matemática más sólida. Es decir, cuando la integral curvilínea a lo largo de una curva cerrada, C cerrada, del producto escalar F diferencial L es 0. A esa fuerza se la denomina fuerza conservativa. ¿Sí? Entonces, como esa herramienta matemática uno no la tiene muy desarrollada en física 1, tiene que apelar a otras cosas. Entonces, uno puede apelar a una consecuencia de la definición matemática, que es que si eso se cumple, entonces existe una función potencial, ¿sí? Cuyo valor en el mismo intervalo depende solamente de las posiciones, que son las funciones energía potencial. Entonces, si una fuerza conservativa tiene asociada una energía potencial. Entonces, las fuerzas conservativas para la física 1 son solo 2. La fuerza peso y la fuerza elástica. El resto de las fuerzas hay que ver qué tipo de trabajo desarrollan. A mí en particular, pero si ustedes lo quieren escribir, yo no tengo problema. Pero a mí en particular no me gusta decir que por ejemplo, la normal es conservativa. ¿Sí? La normal es una fuerza, en la gran mayoría de las veces, una fuerza de trabajo nulo. Entonces, al ser una fuerza de trabajo nulo, cuando yo vea la sumatoria de trabajo, es decir, la sumatoria de trabajos, esa no me va a aportar. ¿Sí? Ahora, es una fuerza que no es interna del sistema. ¿Sí? Entonces ahí se empieza a mezclar la cosa conservativa con la cosa no. ¿Sí? Entonces uno mira
Si uno tiene fuerzas no conservativas, el sistema, listo. Haciendo trabajo, ¿no? Haciendo trabajo. Listo. El sistema no es conservativo. Ahora mira el sistema y tiene una fuerza normal que es de trabajo nulo. Listo. Esa fuerza no le va a cambiar la característica conservativa o no conservativa porque es una fuerza de trabajo nulo. Es decir, ni aporta ni quita energía. ¿Sí? Entonces miro el resto de la fuerza. Descarto la fuerza peso, descarto la fuerza elástica. ¿Me quedó alguna otra fuerza haciendo trabajo? Es no conservativo. ¿Sí? Ustedes piensen ¿qué quiere decir no conservativo? ¿Qué consecuencia trae el trabajo no conservativo? ¿El proceso es irreversible? Antes de pensar en la termodinámica, la no conservación de la energía, pero no me dice que tiene que ser negativa. Porque yo puedo tener no conservación de la energía porque tengo una fuerza que está haciendo trabajo positivo. ¿Sí? Una fuerza que entrega energía al sistema, que son lo que uno llama las fuerzas motoras. ¿Sí? Las que le entregan energía al sistema. Entonces, que no se conserve la energía no quiere decir que uno la esté perdiendo. ¿Sí? Puede estar ganando energía, porque hay una fuerza que hace trabajo positivo. ¿Sí? El problema de pensar solamente en fuerzas no conservativas es que, yo insisto, que a nosotros la definición se nos queda como media corta. ¿Sí? Por un problema que no podemos aplicar la definición perfecta de fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces, por eso yo prefiero hablar de fuerzas. No es una cosa que yo prefiera, sino que encontré un libro que me pareció fantástico, que es Giancoli, ¿sí? Que dice que las fuerzas vienen de 3 sabores: trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo nulo. Entonces, el trabajo neto, ¿sí?, ejercido por la fuerza externa, distinto de cero. ¿Quiénes son las fuerzas externas? Cuando yo descarto el peso, lo que me van a quedar son fuerzas motoras. ¿Sí? Y es mejor tener esa, como decía Gabriela. Es decir, ¿qué significado tiene que el trabajo no conservativo sea distinto de cero? Que voy a tener una variación de energía. Pero esa variación de energía no necesariamente la voy a perder, ¿sí? Porque cuando uno dice el trabajo es irreversible, está pensando en el trabajo de la fuerza de fricción. No piensa en el trabajo de una fuerza externa que le da energía al sistema. ¿Sí? De cualquier manera es irreversible también. Pero bueno. No sé si te enrosqué o te ayudé un poco. ¿Qué dice la pregunta? Porque hay que tener cuidado cómo está redactada la pregunta, ¿eh? Hay que entenderla bien la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Lo que uno tiene que pensar es si la fuerza de fricción siempre. La fuerza de fricción, la pregunta es, ¿siempre realizan trabajo? Porque esa es la pregunta. ¿Sí?
siempre realizan trabajo no conservativo. Porque lo que uno sabe es, ya sabe que es no conservativa esa fuerza. Pero la pregunta es, ¿siempre realizan trabajo neto? Neto en el sentido, ¿por qué neto? Porque puede ser que aporte a la traslación y a la rotación. ¿Sí? El tema de la fuerza de fricción en la rotación, ¿sí? Cuando un cuerpo está en rodadura, el trabajo de traslación y el trabajo de rotación se compensan. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción estática, ¿sí? en un cuerpo que está en rodadura es cero. ¿Sí? Es cero ese trabajo. ¿Eso qué hace? Si es la única fuerza no conservativa, o la única fuerza de la cual uno sospecha que es no conservativa, el sistema será conservativo. ¿Sí? Pero en el caso es solo de la rodadura, se compensa el trabajo de traslación con el trabajo de rotación de la fuerza de fricción estática. Porque además uno tiene que pensar en eso. Esa fuerza no traslada el punto. Si uno quiere pensarlo. ¿Sí? Pero si no, es mejor pensarlo en qué se compensa el trabajo de la traslación con el trabajo de la rotación. ¿Cómo es eso? Y bueno, si yo planteo el trabajo de la traslación, ¿sí? El trabajo de la traslación tendrá un signo. Pero si ustedes después piensan, pero esa fuerza, el torque de la fuerza de fricción, ¿sí? Genera un trabajo con otro signo. Entonces ahí se compensa. ¿Sí? ¿Cuándo realiza trabajo la fuerza de fricción estática? No es que la fuerza de fricción estática genere trabajo, porque trabajo de traslación no puede generar la fuerza de fricción estática, porque si no, no sería estática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que una fuerza de fricción estática genere trabajo? Claro, no genera trabajo de traslación. Su torque genera trabajo. ¿Sí? Su torque, el torque de la fuerza de fricción estática genera trabajo. Entonces es una generación de trabajo de rotación, pero no de traslación. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjate, en las dos rueditas esas que veíamos recién, ¿sí? Que vos dijiste, alguien dijo, la fuerza va para arriba. Esa fuerza de fricción es una fuerza de fricción estática. ¿Esta fuerza de fricción hace trabajo? Sí hace trabajo. ¿Cómo puede ser que haga trabajo una fuerza de fricción estática? A ver, para que no encuentro la cosa. Esta, vamos a hablar sobre este dibujito. Esta que está acá. ¿Genera trabajo? Es decir, la fuerza de fricción estática de C sobre A genera trabajo. Entonces la respuesta es el torque de la fuerza de fricción estática de C sobre A respecto del eje de A sí genera trabajo. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo estar seguro de que eso es así? Porque si no, no giraría. Porque ¿quién le da? ¿Eso qué quiere decir? Que ese trabajo, ¿sí? Ese trabajo, es decir, cuando yo digo trabajo neto sobre el cuerpo A igual a la variación de energía mecánica
del cuerpo A. ¿Sí? Y acá, en el trabajo neto, tendría el trabajo de la reacción del eje más el trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de fricción estática, ¿sí? De C sobre A. Ese es el trabajo neto. Porque el trabajo neto es el trabajo que realiza la fuerza neta. Entonces, el trabajo, la suma de los trabajos que realizan todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Esto es cero porque no se traslada. ¿Sí? Este es cero porque no hay cambio de posición. ¿Sí? Este es cero porque la fuerza normal solo puede hacer, no puede hacer trabajo, no hace trabajo de traslación. Y tampoco hace trabajo de rotación. ¿Por qué no hace trabajo de rotación la normal? ¿Cuánto vale el torque de la normal respecto del eje? 0. Cero. ¿Por qué vale cero? Por el ángulo entre el vector posición y la normal. Gracias. ¿Sí? Este también es cero, este también es cero, me quedó este. Este. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la fuerza, el trabajo, ¿y cómo es este? ¿Es un trabajo de traslación o un trabajo de rotación? No, de traslación no, porque la fuerza de fricción estática no puede trasladar un punto, porque si no, no sería estática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este trabajo? Este trabajo que está acá. Este es el trabajo del torque de la fricción estática. ¿Sí? ¿Y eso qué es igual? Y eso es igual a la variación de energía mecánica del cuerpo A. Ah, ¿y esto qué es? Y esto es variación de energía cinética de traslación, más variación de energía cinética de rotación, más variación de energía potencial gravitatoria. Esto es cero y esto también es cero, porque no se traslada. ¿Sí? Entonces, el trabajo del torque de la fricción estática es igual a la variación de energía cinética de rotación. ¿Sí? ¿Está? Pero eso solo lo hace en un cuerpo que no está en rodadura. Claro. ¿Sí? Cuando uno habla de un trabajo de fricción en la, si cuando uno habla de un torque de fricción en una polea, eso quiere decir que va a realizar un torque negativo. ¿Por qué va a realizar un torque negativo? Supongamos que hay, ¿sí? Que existe fricción en el eje de la polea. Entonces, ¿se habla de fuerza de fricción? No. Se habla de torque, ¿sí? Torque de fricción. Y lo voy a poner así. Torque de fricción, ¿sí? ¿Y qué sentido tiene el torque de fricción? ¿Opuesto al movimiento? Claro, opuesto al movimiento, ojo, opuesto a qué movimiento. Claro, ahí está, movimiento de rotación. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo del torque de fricción, que lo voy a calcular como la integral entre el torque de fricción y el diferencial de tita, ¿sí? Este va a ser siempre negativo.
¿Sí? ¿Por qué? Y porque el torque es opuesto al sentido de giro. ¿Vos alguna vez viste dibujar una fuerza de fricción en un eje? No se puede, porque no se puede. Por eso se habla de torque de fricción, porque no se puede localizar la fuerza, porque vos pensás que estás hablando, ¿sí? Que estás hablando de algo, ¿sí? Hoy estoy medio mala para los círculos. Es decir, este es el eje. Y este, por ejemplo, todo esto que está acá, así, ¿sí? Esta es la polea. Entonces, uno se refiere a la fricción que hay entre esta cara y a la fricción que hay entre esta cara y esta. Pero está en todos lados, ¿sí? Entonces, por eso uno habla de torque de fricción y no habla de fuerza de fricción. La fuerza de fricción se refiere solo a la traslación. Tal cual. No, sí podés dar un valor si te dan el torque de fricción. Pero el torque de fricción tiene que ser un dato. ¿Sí? ¿Sí? Joya. ¿Alguna otra consultita? Profe, si en algún ejercicio me pregunta si se conserva la cantidad de movimiento angular respecto de un punto que no sea el eje, ¿eso para justificarlo calculo el torque en ese punto? Y si tengo un torque neto, ¿puedo decir que no se conserva? Buenísimo. Es el camino más corto. ¿Sí? Sí, acuérdense que la conservación de cantidad de movimiento lineal y la conservación de cantidad de movimiento angular no se puede justificar diciendo que las velocidades varían. ¿Sí? Porque eso sería básicamente decir como que el módulo del vector nulo es cero, es decir, es trivial. ¿Sí? Es obvio. Cuando a uno le dicen que justifique la variación de cantidad de movimiento angular o de la cantidad de movimiento lineal, lo que le están diciendo es que diga cuál es la causa, la razón, el motivo por el que hay variación o no de la cantidad de movimiento lineal o angular. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que explicar eso,
En el caso lineal, busca impulsos lineales o, en realidad, tiene que buscar la sumatoria de fuerza, ¿sí? Porque la sumatoria de fuerza es no nula, listo, ¿sí? No se conserva la cantidad de movimiento lineal. Porque si uno piensa por el lado del impulso, no existe impulso sin fuerza atrás. ¿Sí? O sea que en definitiva, el secreto de la conservación de la cantidad de movimiento lineal es mirar las interacciones. ¿Mm? Y cuando se pregunta por la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado respecto de qué punto le están preguntando. ¿Sí? Entonces se sitúa respecto de ese punto y, como dice la compañera, puede preguntarse cómo es la sumatoria de torque respecto de ese punto. ¿Sí? Porque el vector, la cantidad de movimiento angular, tiene esa variante, ¿sí? Es decir, o tiene ese detalle no menor. Puede que se conserve respecto de un punto y puede que respecto de otro no se conserve. ¿Sí? Profe, ¿y para la cantidad de movimiento angular también tendría que ver la sumatoria de fuerzas? Por si llega a haber un impulso. Acordate que sí, podés ver, sí, porque recordemos que los impulsos lineales generan variaciones de cantidad de movimiento angular. Esos en general se ven en los choques, ¿sí? Más que nada. Es difícil que la cantidad de movimiento, no encontrar algo que conserve la cantidad de movimiento. Bien, sí. ¿Otra vez cómo es la pregunta? Eso lo podemos pensar así. En el momento que se despega de la barra. Claro, porque pensémoslo, ¿cómo es eso? Porque uno podría pensar, puedo pensar en el. No me gusta escribir con. Puedo pensar en el momento angular de la barra respecto del eje O. ¿Sí? Esto es la derivada. Digo, como el momento de inercia de la barra respecto del eje O por omega. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, en el momento que la barra se libera del resorte, ¿tiene omega? ¿Ustedes qué me contestan? Sí tiene. Claro, la respuesta es un sí rotundo. ¿Sí? ¿De dónde sacó esa velocidad la barra? ¿Cómo hizo la barra para tener esa velocidad? ¿De dónde viene la velocidad de la barra? Esa. De la fuerza que se aplica en el extremo B. Bien. Ojo que estamos hablando de velocidad. ¿Sí? Y cuando uno tiene que justificar una velocidad y está mirando un sistema, no conviene decir que es la fuerza. Conviene decir que es qué cosa.
lo que hizo que adquiriera esa velocidad. Bueno, el trabajo de la fuerza elástica es más corto. El trabajo de la fuerza elástica es el que genera, ¿sí? El trabajo de la fuerza elástica es el que genera que esa barra adquiera energía y comience a moverse. ¿Sí? ¿Está eso? Entonces yo digo, bueno, ¿quién es esa omega? ¿De dónde sale esa omega? Y bueno, entonces yo voy a decir, el sistema, acá puedo decir, trabajo neto, ¿sí? Igual a variación de energía cinética. Esta energía cinética la voy a plantear de rotación alrededor del punto O. Ah, ¿y el trabajo neto? ¿Entre quién y quién? Y es un trabajo neto así cortito. ¿Sí? El trabajo neto porque sería el trabajo de la fuerza elástica, ¿sí? Más el trabajo del peso, más el trabajo de la reacción del eje, y eso es igual a la variación de energía cinética de rotación alrededor del eje O. Este es 0. ¿Sí? Este me cuesta, a veces puede costar pensarlo como trabajo. Entonces lo voy a mirar, no como trabajo de la fuerza de peso, sino como menos variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, eso, ¿sí? ¿Entre qué posición y qué posición? Ah, porque eso siempre conviene hacer un dibujito, ¿sí? Que me diga entre qué posición y por qué posición estoy hablando yo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Y yo tengo la barra, ¿sí? Así articulada, ¿no? Con el resorte acá comprimido, ¿sí? Este es el inicial. Y el final tengo la barra, ¿sí? Con acá, ¿sí? Y esto con omega, este omega sería entrante, ¿no? Esta es la situación final con un omega entrante. Sí, entrante. ¿Sí? Esa es mi situación. Entonces, de acá, la variación de energía potencial gravitatoria es 0. Entonces, el trabajo de la fuerza elástica es el que le genera al cuerpo esa variación de energía de rotación alrededor del punto O, que va a ser ¿qué cosa esto? Y esto va a ser un medio del momento de inercia respecto de O por omega final al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta al final? Ya me olvidé. Bien, entonces, ya sé, si se agrandaba o se achicaba el L. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa? Ahora ya tenemos la barra con velocidad. ¿Sí? Ahora tenemos la barra que puede girar respecto de ese punto, ¿sí? Y podemos decir que, bueno, en su centro de masa, ¿sí? Vemos la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y además vemos ese omega 0, ¿sí? Que es entrante. ¿Qué pasa en una posición? Y esto, uno se preguntaría, bueno, por ahí me lo planteo así, hasta que está paradito. Porque no me gusta dibujarlo así. Este, por ejemplo, podría ser una situación inicial y esta otra final. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a tener? Y acá también voy a dibujar el centro de masa
Y acá la velocidad del centro de masa, ¿para dónde iría en este estado final? ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo dibujo esa velocidad? ¿Para dónde va la velocidad del centro de masa? ¿Qué movimiento describe el centro de masa? ¿Un movimiento circular? Esta es la velocidad final del centro de masa. Y acá sigue teniendo un omega final que sigue siendo entrante. ¿Sí? Ah, pero cuando yo estoy mirando un estado inicial y un estado final, hay veces que hay cosas que no veo, no puedo visualizar claramente. Entonces lo que me conviene, ¿sí?, es siempre pensar al sistema en una posición intermedia. Porque en una posición intermedia aparecen muchas cosas. Por eso, por ejemplo, acá aparece, en el centro de masa, aparece el peso. ¿Sí? Y bueno, y acá voy a tener una reacción en el eje Y y una reacción en el eje X. ¿Cómo es el alfa que se genera acá? ¿Cómo es la aceleración angular? ¿Para dónde Saliente. va? Saliente. Perfecto. Porque el torque del peso es saliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que la sumatoria de torque respecto del eje O, ¿sí?, que está representada por el torque de la fuerza peso respecto de O, ¿sí?, que va a ser la que genera una variación de la cantidad de movimiento angular respecto del eje O, ¿sí?, la sumatoria de torque, ¿sí?, tiene signo contrario o tiene sentido contrario a la velocidad angular. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Está frenando? Entonces el L final es menor que el L inicial. ¿Sí? Claro. Para eso hicimos el análisis. ¿Sí? Porque ya determiné cómo iba a sacar la velocidad esa. El tema era qué iba a pasar, qué pasa con esa velocidad. Y esa velocidad disminuye porque tengo el torque de la fuerza peso, que se opone al movimiento, al giro de la barra para ese lado. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Por mi parte no, profe. Bueno.
Bueno, si no tenemos nada más, nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes. ¿Sí? Si tienen alguna duda o algo así, yo no les digo que voy a estar atenta 100%, pero pueden mandar un mail o... Yo prefiero, por ejemplo, el Telegram o el WhatsApp, ¿sí? Si me quieren hacer una consulta por Telegram, no tengo ningún problema. ¿Mm? Me parece más... Ah, mira, Gabriela tiene otro. Ok. A ver si lo puedo pegar, así no está. ¿Cómo era? Que pegaba acá. ¿Choque o después? En el proceso del choque. Porque variación de cantidad de movimiento tiene que haber entre dos tiempos. ¿Sí? Pero, ¿dónde está la pregunta? Se conserva la cantidad de movimiento lineal del proyectil en el choque. Fíjate que te dice en el choque. Entonces, ¿qué quiere decir en el choque? Que yo voy a comparar la cantidad de movimiento antes del choque con la de después del choque. Eso quiere decir. Bueno. ¿Qué más? Ahí estoy buscando, pues las había anotado en un blog de notas. La consulta. Acá donde dice se conserva la energía mecánica del bloque más proyectil en su movimiento sobre la mesa y en su movimiento luego abandonar la mesa. Yo le puse que no se conservaba en la mesa, pero después sí se conservaba. No sé si está bien. ¿Por qué no se conserva en la mesa? Porque dice que hay fricción. Bien. Acordate que uno tiene que justificar, ¿eh? Sí. Bien. Todo lo que dice lo justifica. Y después que abandona la mesa, ¿por qué se conserva la cantidad de la energía? Porque solo está actuando la fuerza P. Perfecto. Y acá cuando me dice realizar los gráficos de posición, velocidad y aceleración. La aceleración en la mesa se mantiene constante y después la aceleración cuando se va de la mesa sería la aceleración de la gravedad. Ahí tengo un cambio de aceleración. Sí, pero por eso. Vos me decís, yo te hago un gráfico así. Lo que conviene en estos casos es arrancar haciendo gráficos de, por ejemplo, aceleración en el eje X. Y acá voy a hacer aceleración en el eje Y. Esto es T. Le ponen las unidades a los cosos, ¿sí? A los gráficos. No sean chanchos, señor. Entonces, la aceleración en X es, ¿cómo es? Es negativa mientras está arriba de la mesa. ¿Sí?
y después 0. La aceleración en I es 0, acá le vamos a poner un T1, ¿sí? Acá le ponemos el mismo T1, entonces tenemos que la aceleración I es 0 mientras está arriba de la mesa, y vale G cuando se despega de la mesa. Entonces ahora es el gráfico de velocidad. Esto es para el sistema bloque más proyectil después del choque, ¿no? Obvio. Sí. Bien, entonces marcamos este T, acá. ¿Y acá qué tenemos? ¿Cómo es esto? Inicialmente el sistema tiene velocidad en el eje X o no. ¿Antes del choque? No. No, esto es después del choque. Entonces sí tenemos la velocidad que... Claro, ojo con eso. Cuando uno va a graficar, tiene que estar bien consciente de cuál es el tramo temporal que va a graficar, ¿sí? Esto es después del choque para el sistema P más B. ¿Sí? Entonces, sale con velocidad positiva. ¿Y qué pasa? Y a medida de que pasa el tiempo, arriba de la mesa va perdiendo velocidad. Porque además tengo la aceleración negativa en X. ¿Sí? Ahí. Y después que abandona, cuando llegó al borde de la mesa y sigue, ¿qué hace? Y como la aceleración es 0, la velocidad se mantiene constante. Eso quiso ser una raya horizontal. ¿No se hace Hasta que cero la llega. velocidad cuando toca el suelo? ¿Cuándo? Cuando el bloque más el proyectil tocan el suelo, ¿la velocidad no sería cero? Sí, pero eso yo no lo dibujo hasta, si yo voy a dibujar esto hasta un instante antes de que toque el suelo, porque Ah, eso es un proceso, no es un proceso tan así, tan simplón. ¿Sí? Si yo lo quisiera dibujar eso, tendría que dibujar acá como una caída abrupta, 0. ¿Sí? Pero eso, ¿por qué es eso? Porque eso forma parte de un proceso impulsivo. Es decir, el cuerpo tiene una determinada velocidad, ¿sí? Antes, después, el cuerpo está así, en reposo. Esto es el choque con el piso. ¿Sí? Ah, ¿y cómo es ese cambio de velocidad? Y no se da sino más. Acá hay una desaceleración. ¿Sí? Pero esto es producto de un impulso. Este proceso es otro. Esto es después del choque para EB, antes de chocar con el piso. no. ¿Sí? Sí. Las velocidades en el eje Y, insisto, le ponen nombre a los ejes, todo esto, ¿no? La velocidad en el I es 0, y después, ¿qué hace? Crece así. Y la posición en el eje X, ¿qué es? Parte de 0, ¿sí? Parte de 0, y acá, ¿cómo lo dibujo? ¿Cómo será ese tramo? ¿Es una recta, una parábola, está abierta para arriba, para abajo?
¿No sería una recta hacia arriba? Una recta Hacia arriba. no puede ser una recta, porque ese tramo está acelerado. Si hay aceleración, entonces es una parábola. La pregunta es si la parábola está abierta hacia arriba, hacia abajo, y cuál de las dos ramas tomo. Si tiene aceleración, o sea, listo, es una parábola, ¿sí? Esta que está acá, esta que está acá, me dice que en este tramo yo tengo un gráfico de posición en función del tiempo que es una parábola. Tiene pendiente en el origen positiva. Y como es negativa la aceleración, está abierta hacia abajo. ¿Sí? Ah, o sea, yo tendría esto. Tendría una parábola abierta hacia abajo, ¿sí? Miro, me paro en el vértice. Tengo pendiente inicial positiva. Entonces mi pregunta es, ¿qué rama de la parábola agarro? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. Entonces me voy a poner acá en 0, sale del 0 y hace así. ¿Sí? Porque tiene pendiente en el origen positiva y va disminuyendo, lo que me dice que la aceleración es negativa. Cuando llegué acá, estoy en el aire. ¿Cómo es ahora la posición en función del tiempo? Una recta. Una recta. Bien, en el eje Y acá no tengo movimiento, y cuando llegó acá, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Una parábola o una recta? Una parábola. Una recta, una parábola. Bien. Una parábola abierta hacia abajo, pendientes negativas, o sea que esto es así. ¿Sí? Sí, profe, igual yo si no me lo explicás no sé si lo sacaba tan fácil. Pero ustedes tienen que aprovechar lo que aprendieron de análisis 1. ¿Sí? Porque hay que aprovechar la relación entre las funciones. Una es la derivada de la otra. ¿Sí? Entonces tengo que agarrarme de esa relación. ¿Sí? Y de que las velocidades, el gráfico de velocidad, lo que me representa es el módulo, no el módulo, sino el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces tengo que poder usar esas relaciones que aprendieron en análisis 1. ¿Sí? Porque es un análisis de funciones. ¿No? Y no se olviden de esa relación. ¿Sí? La aceleración es negativa, entonces la parábola está viendo hacia abajo. Y a continuación, ¿cómo sé con qué rama me quedo? Miro el gráfico de velocidad. Porque el gráfico de velocidad me da el signo de las pendientes. Entonces, si me quedo con una rama izquierda o una rama derecha. ¿Sí? ¿Algo más de este? No, profe. Gracias. 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 Profe, ahí Pero, te sube. Ah, si querés preguntar. no, yo quería preguntar otra cosa, pero No, si es rápido, pues yo subí un punto y no estaba muy seguro del planteo. Te lo puse en el chat, no sé si lo puedes bajar. Ahora lo veo. Sí, pero para eso tengo que salir de acá. Espera que lo abro.
Julia. Ah, pero no es una... Pará, porque tengo que hacer otra cosa. Pensé que lo iba a poder copiar así nomás. Pero no, porque es un no es un dibujo. Ah, si querés puedo intentar subirlo como imágenes, es más fácil. No hay problema. Lo recorto y listo. Y en todo caso, lo que no se vea me lo lees vos. Dale. ¿Vale? Sí, igual como que yo lo conseguí medio así, medio cortado, pero con hacer el haya me sirve. ¿Cuál es la pregunta, Juan? No, el planteo, porque tuve un final así, tuve un final, lo rendí y lo hice mal, y como que no sé muy bien, por ejemplo, la fuerza elástica sobre el bloque. O sea, el dibujo creo que ya de entrada lo he hecho mal o algo hice mal. No sé, lo sé raro. Si podemos plantear por lo menos el A, con eso ya sirve. Dice, realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque en el instante en que pasa por el punto medio de su recorrido. Identificar claramente el vector de aceleración y determinar su mood en función de los datos. Bien, o sea, si eso está en el punto medio, ¿sí? Entonces voy a dibujar. Tengo el peso, la normal, la fuerza elástica, la aceleración. Esto se está moviendo para abajo, así que voy a dibujar la velocidad. Y en cuanto terminé de dibujar la velocidad, digo, la fuerza de fricción dinámica. ¿Está así? ¿Lo hiciste? Ah, sí, es así. Sí, sí. Entonces, no, Bien, ¿me puedes mostrar cómo te queda la aceptación? Porque tal vez lo planteé, ¿no? bien. Entonces acá tendríamos, vamos a tener un sistema de ejes, así. Y entonces tendríamos, y ese tita está entre P y el plano, o sea que ese tita, ¿dónde está? Es perpendicular a P, que es este es perpendicular a este, y después necesito este que sea perpendicular a este, o sea, tita es este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es tita? Sí. Bien. Entonces acá tendríamos la sumatoria de fuerza, más la fuerza de fricción dinámica, más el peso, más la normal, igual a la masa por la aceleración. O sea, la sumatoria de fuerza en la proyección del eje X me da P seno de tita menos la fuerza de fricción dinámica menos la fuerza elástica igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerza del eje Y me queda P coseno menos P coseno de tita más CN igual a 0. O sea, de acá N es P coseno de tita. Y entonces me queda P seno de tita
menos mu sub K por P coseno de tita. Menos K por X sobre 2. X sobre 2. K por X sobre 2. Igual a la masa con la aceleración. Está bien. Y ahí está. ¿Y dónde te equivocaste? Ya sé, puse un medio de K por X, de K por X sobre 2. En vez de K por X sobre 2. Tomé mal la fuerza. O sea, creo que lo habré confundido con la energía elástica, no sé. Sé qué hice. Sí, suele pasar eso. Sí, Claro, entonces me quedó un 4 ahí que no iba. Pero después, claro. Viste como que yo que le puse recién el cuadrado y se lo saqué. sí. Sí. Esa es. Bueno, está bien. Entonces, había hecho. Me confundí en eso. Y si podemos hacer el B también. Y no te puedo, ¿no? Conserva la energía mecánica del bloque en su movimiento. Justificar claramente, expresar en función de los datos el trabajo neto del bloque desde que se libera del reposo. Hasta el medio de su recorrido. Hasta el punto medio de su recorrido. Bien. Así, de acá, ¿qué tenemos? La fuerza elástica y el peso son fuerzas conservativas. Sí. La normal es una fuerza de trabajo núcleo. La fuerza de fricción es no conservativa. Y realiza trabajo. Ujú. ¿Sí? Entonces el sistema no es conservativo. Y entonces me pide, ¿cómo era? Expresar en función de los datos el trabajo neto sobre el bloque desde que se lo libera el trabajo neto. ¿Sí? O sea que yo quiero trabajo neto. Desde una posición inicial, ¿sí? Hasta la mitad del recorrido. ¿Sí? Entonces, ese trabajo neto es igual al trabajo del peso más el trabajo de la fuerza elástica más el trabajo de la normal más, ¿qué me falta? El trabajo de la fuerza de fricción. Ujú. ¿Sí? Entonces, este es 0. El trabajo del peso lo voy a poner como menos delta UG. Lo voy a poner como menos delta U elástico. Y el trabajo de la fuerza de fricción lo voy a poner como menos mu sub K por mg coseno de tita por L sobre 2. ¿Sí? Porque es lo que se estira el resorte. ¿No? O X sobre 2, como quieran. ¿Sí? Bien, y el delta UG es la variación de energía potencial habitatoria es negativa. ¿Por qué negativa? Porque el cuerpo pierde altura. Y al perder altura pierde energía potencial habitatoria. O sea, esto es menos mg. Y ese delta H está vinculado con el L sobre 2. Ese es L sobre 2 seno de tita. Ujú. ¿Sí? Sí. Menos, y acá viene la variación de energía potencial elástica. Y está a mitad de camino.
pero parte del resorte sin deformar, ¿no? Entonces esto es menos un medio de K por L sobre 2 al cuadrado. Menos mu sub K mg coseno de tita por L sobre 2. Está bien, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa, el trabajo de la fuerza gravitatoria es positivo. La fuerza de peso es positiva. Esto es menos, ¿no? Analicemos el delta UG. El delta UG es mg Digo, por ¿no delta estaba H. positivo? ¿Eh? ¿No estaba perdiendo altura? Sí, está perdiendo altura, por eso. Como está perdiendo altura, la variación de energía potencial gravitatoria es negativa. Ah, Entonces el trabajo del peso es positivo. está bien. ¿Sí? Sí, sí. Por eso esto es acá así. Esto es mg, el h final menos el h inicial. Este h final es menor que el h inicial. Ujú. ¿Sí? Entonces esto es negativo. Por eso le cambié el signo acá. ¿Yes? Sí, sí. Los Claro, otros pues si dos no te iba trabajos, te iba a quedar los otros dos positivo. trabajos son negativos. Y se ve de acá. Eso se ve, los signos los podés ver acá, porque acá tenés esto que estoy marcando acá, sería P seno de tita. ¿Sí? P seno de tita es la componente del peso que hace trabajo. Sí. Y si yo dibujo el diferencial de posición, el diferencial S, ¿sí? Fíjate que el diferencial S y el P seno de tita tienen el mismo sentido, o sea que su producto vectorial es positivo. En cambio, el diferencial S y la fuerza de fricción y la fuerza elástica no tienen el mismo sentido. Entonces ese producto escalar es negativo. Ah, está bien. Claro, ¿Sí? el signo se lo pusiste después de analizar realmente el valor que tenía el delta de... ahí. Pero el Sí. menos ya se lo ponías de entrada. El menos forma parte de la De la definición, Juan definición. Pablo. Sí, sí, ¿Sí? sí, por la De definición. la Y después le definición que puse- hay, o la relación, si querés, que hay entre energía potencial y trabajo de la fuerza. No, no, está bien, pero por la duda pregunto porque después se me No, está pasa. perfecto, está perfecto. Hay que preguntar todo lo que uno pueda, todo lo que uno pueda. ¿Sí? Profe, Sí. ahí en el trabajo que realiza el peso, ¿no hay energía cinética de traslación? Estamos analizando trabajo neto. Por eso, pero en el del peso. Por eso estamos analizando trabajo neto. Trabajo. El trabajo neto Ah, es como sumatoria de trabajos, bien. ¿sí? No como variación de energía. Porque el trabajo neto, ¿a qué es igual? A la variación de la energía cinética. ¿Sí? Pero estamos analizando los trabajos por fuerza. Y entonces después los sumamos. No tengo que incluir en ningún lado de esto la energía cinética, porque estoy hablando de trabajo. ¿Yes? ¿Camila? Sí, sí, profe. Bien. Ustedes se olvidan que con este sistema de mierda, porque no voy a decir otra cosa, porque además hoy tengo sueños, así que tengo unas pocas cosas. Nosotros los docentes necesitamos que ustedes digan algo, porque como no les vemos la cara, no puedo saber si me están entendiendo o no me están entendiendo. ¿Sí? Ustedes no dicen nada, cri, 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 cri. A mí me desespera.
Me desespera, o no sé si estoy hablando en chino o qué carajo. No me dicen sí, no, bueno, nada más. O dedito, lo que sea, pero signo vital. Alguien iba a preguntar algo más, porque si no te terminé de preguntar del punto, pero no sé. ¿Viste? ¿De ese que estábamos viendo? Sí, al menos que alguien necesite hacer una pregunta rápida. Y Mira que después, está ¿qué otro? sí, está medio borroneado, pero era tipo, tenés que expresar en función de los datos de la rapidez del bloque, cuando pasa por el punto medio del recorrido. Bueno, lo que vos Yo- haces en ese punto, así es trabajo neto, Sí, es la variación del... igual a delta K. Sí, Ay, está bien. ¿sí? Entonces, como esto era la energía cinética partida del reposo, Está en ¿sí? cero, Entonces, inicial. claro, esto te queda un medio de m b final al cuadrado. Sí. ¿Sí? Y entonces esto lo igualas acá. Sí, está bien. Y, ¿No? sí. Y también te pregunta, que no aparece, si se conserva la cantidad de movimiento. Lineal, creo que La cantidad de movimiento no se conserva porque la sumatoria de fuerza es distinta de cero. está bien. Yo le puse eso, pero no sabía. Sí, sí. Listo. Y podés hacer referencia a algo, podés mostrar una sumatoria de fuerza. ¿Sí? Ujú. Sí, es lo que hice, Ah, le bueno. puse la variación, como la sumatoria no Perfecto. era. Ahora sí. Y. No, es bueno en un final que no sea un telegrama. ¿Sí? Que no sean dos cositas. Sí, Es decir, no. claro. Pueden probar a expresarse. ¿Sí? Una vez por ya. ¿Sí? Y el impulso va a tener la misma. Tipo, tiene la misma dirección que la fuerza, ¿no? ¿O no? No necesariamente. Porque creo que me preguntaban cómo. Una de las ventajas que tiene este sistema, Sí, la mierda, sí. ¿sí? Es que yo no me abalanzo sobre los cuellos de los estudiantes. Ah, está bien, entonces dije cualquier cosa. Evito esa parte del acto violento. ¿Sí? Uno nunca tiene que perder de vista las expresiones. Es decir, si vos me decís, No sé, vale. yo quiero hacer un machete con todas las expresiones que tengo que usar en la física 1. Me sobra una hoja a mí. Sí. Me sobra una hoja. Pero me sobra. Porque en realidad no hay muchas cosas. Pero esas cosas, si bien son pocas, tienen mucha información. ¿Sí? Cuando yo digo sumatoria de fuerzas igual a fuerza neta, igual a masa por aceleración, que es una pavada la segunda ley. Pero acá me está diciendo que este vector y este tienen la misma dirección y sentido. Ujú. Ese es un dato, ya. ¿Sí? Cuando a mí me dicen que yo, pero tal vez que tengo otra expresión para la fuerza neta, que es más cheta, ¿sí? Es más cool la otra, que es la derivada de la cantidad de movimiento respecto de Todo t. el tiempo. ¿Sí? Ujú. Bueno, acá en esto que veo, y bueno, de esta lo que yo puedo sacar es que la fuerza media, ¿sí? Es proporcional al delta P, Ujú. ¿sí? Al delta P. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, eso quiere decir que la fuerza media tiene la dirección y sentido de la variación de cantidad de movimiento. Pero hay otra cosa que me contaron, ¿no? Que ¿sí? Que el impulso neto, ¿sí? Que es igual a la integral de f diferencial de t. Y bueno, mira estos dos vectores, ¿sí? El impulso neto y la fuerza neta tienen la misma dirección y sentido. No, está bien. Pero es que yo me acuerdo que te preguntaba, creo que sobre eso, que dibujara todos los vectores. Y yo medio que hice la misma línea, tipo, tiré para el mismo lado todo. No sé si está bien. Pero hay que diferenciarlos, ¿no? Un Sí. poquito.
Pero van en todas las mismas direcciones, ¿no? Porque todos están bajando. O sea, no sé si está bien dicho, pero... Ojo, están bajando. Si la aceleración va para abajo, ¿sí? Simplemente. Sí. Que no le queda otra ahí. Porque si no, no se mueve. Es decir, ese es un movimiento complicado. Fíjense que habla de hasta la mitad del recorrido. ¿Por qué habla hasta la mitad del recorrido? ¿Cómo hace ese sistema? ¿Cómo se mueve? ¿Qué pasa después de la mitad del recorrido? Se da vuelta a la... ¿Quién se da vuelta? No tengo miedo de decir cualquier cosa. Pero- Lo que echás, Juan Pablo, porque no te tengo cerca. ¿Quién se da vuelta? La aceleración. Sí. La Tal cual. aceleración. Porque ese resorte, primero, es claro en esta expresión, voy a poner la cosa esta. Si uno despeja de acá el valor de la aceleración, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta aceleración? Es función de esto. Es decir, la aceleración no es constante. Es una función de la deformación del resorte. Entonces la aceleración no es constante. ¿Ustedes hicieron física 2? Sí. Bien, esta parte no debería contarla ya. ¿Sí? Porque si hicieron física 2, no la... Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué va a hacer eso? Eso se va a ir acelerando, ¿sí? Se va a ir acelerando, pero la aceleración esa va a ser cada vez más grande o cada vez más chica. Miren el diagrama del cuerpo libre. Acá está el secreto, en la fuerza elástica. ¿Sí? Esa aceleración que no es constante, ¿sí? Que no es constante. Cuando el resorte se haya estirado hasta su máxima posibilidad, ¿sí? Es decir, máxima posibilidad quiere decir que la velocidad, ¿esto qué va a hacer? Sale de una velocidad cero, va aumentando el valor de la velocidad, va aumentando el valor, pero después empieza a disminuir el valor de la velocidad. Porque es un resorte. El resorte se va a estirar todo, ¿sí? Se va a estirar todo, y cuando se terminó de estirar todo, ¿sí? ¿Qué hace? Vuelve a su posición original. Va a oscilar, ¿sí? ¿Ustedes no vieron movimiento oscilatorio en física 2? Bueno, es el movimiento típico de un resorte, o de algo que está atado a un resorte, movimiento oscilatorio. ¿Mm? Entonces, por eso habla de la mitad del recorrido. Porque uno puede estar seguro de lo que va a pasar hasta la mitad en física 1. Cuando ya aprendieron la otra física. La parte esa de oscilaciones y onda mecánica tendría que estar en física 1. Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, cualquier cosa no sé cómo hacen para engancharse con el Telegram. Profe, Pero- creo que tenés que pasar tu número, me parece. En realidad, con que pase el nombre del contacto, creo que ya lo podemos agregar. A mí me resulta muy, muy práctico el Telegram. Así que bueno, si quieren, por ahí no te contesto al toque, ¿sí? Porque como es fin de semana, por ahí no
Pero te contesto. Muchas gracias, profe. ¿Hasta cuándo se podían anotar? Hasta hoy, creo. Ah, Me Hasta ayer me parece que era hasta parece. ayer, sí. Bueno. bueno. Gracias, chicas. Bueno, Y al. nos vemos, ¿sí? Chao, profe. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias.